Escena: cocina de Miguel. Miguel observaba por la ventana de la cocina el patio trasero, donde las rosas que Elena había plantado seguían floreciendo incluso después de 9 años. 9 años sin su hija, 9 años sin su esposa que no soportó la pérdida y se fue una fría mañana de invierno, dejando solo una nota arrugada sobre la mesa. Ya no puedo fingir que va a volver. El café se enfriaba en la taza entre sus dedos temblorosos, y el aroma amargo se mezclaba con el olor persistente a pintura fresca de las paredes que pintaba obsesivamente, como si pudiera borrar los recuerdos que se pegaban en las esquinas de la casa. El timbre sonó 3 veces, insistente. Miguel dudó antes de abrir la puerta, sabiendo que sería otro vendedor o algún vecino curioso queriendo remover el pasado. Pero se encontró con una mujer delgada, de cabello canoso y ojos hundidos, sujetando una carpeta de documentos contra el pecho como un escudo. «Señor Torres, soy la doctora Lucía Ramírez, de la Fundación Esperanza. Necesito hablar con usted sobre su hija». Su voz era amable, pero había algo en sus ojos que hizo que el estómago de Miguel se contrajera. Él la hizo pasar, notando cómo examinaba cada rincón de la sala, los retratos de Isabela aún colgados en las paredes, el juguete olvidado en el sofá que él nunca había tenido el valor de guardar. La mujer se sentó en el borde del sillón como si estuviera lista para huir en cualquier momento. «Señor Torres, trabajo con casos de niños desaparecidos hace 20 años. Su caso siempre me ha intrigado. Porque, dudó, hojeando los papeles con manos nerviosas, porque hay patrones que se repiten, patrones que quizás usted no haya notado en su momento». Miguel sintió que el aire se escapaba de sus pulmones. ¿Qué patrones? En los últimos 5 años, 3 niños han desaparecido en ciudades cercanas. Todos tenían la misma edad que Isabela cuando desapareció. Todos estaban jugando cerca de las casas de vecinos solitarios. Sacó fotografías de la carpeta y las esparció sobre la mesa de centro. Y todos esos vecinos tenían algo en común: asistían a reuniones de un grupo religioso muy específico. Las fotografías mostraban rostros infantiles sonrientes, niños que nunca más volvieron a casa. Miguel tomó una de las fotos con manos temblorosas, reconociendo algo familiar en la expresión de la niña, en la forma en que abrazaba una muñeca contra el pecho. ¿Recuerda a su vecino, Augusto Medina? La pregunta de la doctora Ramírez cortó el silencio como una navaja. ¿Cómo podría olvidarlo? Augusto, el hombre silencioso que vivía en la casa azul de al lado, que siempre ofrecía dulces a Isabela y hablaba con ella de dibujos animados. La noche en que la niña desapareció, él fue el último en verla. Dijo que ella había vuelto a casa alrededor de las 7 de la noche. La policía lo interrogó, registró su propiedad, pero no encontró nada. Augusto se mudó 3 semanas después, alegando que ya no soportaba las miradas sospechosas de los vecinos. Murió hace 6 meses, continuó la doctora Ramírez, cáncer, pero antes de morir hizo una confesión a un sacerdote. El sacerdote rompió el secreto profesional porque creía que había más vidas en riesgo. Miguel sintió que el mundo giraba a su alrededor. La sala pareció encogerse, las paredes se acercaron y tuvo que sujetarse al brazo del sillón para no desmayarse. Se levantó bruscamente, caminando hasta la ventana que daba al patio trasero. La casa azul de Augusto estaba vacía desde hacía años, con carteles de venta que nadie nunca había quitado. El cobertizo del fondo permanecía intacto, cubierto de hiedra y abandono. ¿Está sugiriendo que ella todavía...? Miguel no pudo terminar la frase. No lo sabemos, pero hay una posibilidad, señor Torres. Los otros casos mostraron que el grupo mantenía a los niños vivos por largos periodos, como parte de sus rituales. Si hay alguna posibilidad... Miguel no esperó a que ella terminara. Corrió hacia el patio, saltó la cerca baja que dividía las propiedades y se dirigió al cobertizo de Augusto. La doctora Ramírez gritó detrás de él, pidiéndole que llamara a la policía primero, pero él ya había perdido 9 años de la vida de su hija, no perdería ni un segundo más. El cerrojo del cobertizo estaba oxidado, pero cedió con algunas patadas. La puerta se abrió con un gemido metálico, revelando un interior oscuro que olía a mugre y algo más, algo dulce y nauseabundo que hizo que Miguel se tapara la nariz con la manga de la camisa.
Encendió la linterna de su celular y recorrió el ambiente. Cajas apiladas, herramientas viejas, telarañas bailando en el aire quieto. Pero al fondo, parcialmente escondido por una manta sucia, había una escalera que descendía al subsuelo. Miguel bajó los escalones de madera que crujían bajo su peso. El olor se intensificó, mezclándose con un olor químico que le quemaba las fosas nasales. La linterna iluminó un espacio más grande de lo esperaba, con paredes de concreto y un techo bajo sostenido por vigas de madera. Y entonces lo vio. En las paredes, cientos de fotografías. Niños jugando, riendo, corriendo. Algunos reconocía de las fotos que la doctora Ramírez había mostrado. Otros eran desconocidos, y en el centro de la pared del fondo, ampliada y enmarcada como un altar, estaba una foto de Isabela en su último cumpleaños, soplando las velas de 7 años. Miguel tropezó hacia atrás, el corazón latiendo tan fuerte que podía oír el pulso en sus oídos. La linterna temblaba en sus manos, creando sombras danzantes que transformaban las fotografías en espectros sonrientes. Los pasos se detuvieron en la parte superior de la escalera. «Sabíamos que vendrías», dijo una voz masculina, tranquila y controlada. «Augusto nos avisó antes de morir que lo descubrirías eventualmente». Una luz fuerte iluminó la escalera, y Miguel pudo ver a 3 figuras descendiendo. 2 hombres y una mujer, todos vestidos con ropas oscuras, todos con expresiones serenas que contrastaban la situación. «Señor Torres», dijo la mujer, que parecía ser la líder, «no debería estar aquí». «Vine a buscar a mi hija», respondió Miguel, colocándose delante de Isabela. «¿Su hija?». La mujer rió, un sonido frío que resonó por las paredes de concreto. «Se ha purificado, consagrada al servicio de una causa mayor. No puede simplemente llevársela de vuelta». Miguel notó que los 2 hombres llevaban algo, cuerdas, esposas y una jeringa. «¿Qué le han hecho?», su voz salió como un rugido. «La hemos salvado», dijo la mujer, «así como salvamos a las demás». «Les damos un propósito, una misión sagrada. Son nuestras pequeñas santas, nuestras ofrendas puras». Isabela agarró la camisa de Miguel, susurrando. «Papá, hay un pasaje detrás de la estantería. Augusto me lo mostró una vez. Lleva al patio de los vecinos de al lado». Miguel asintió imperceptiblemente. Necesitaba crear una distracción. «Ustedes están enfermos», gritó a los 3 intrusos. «Han secuestrado niños, los han mantenido cautivos, los han traumatizado para siempre». ¿Traumatizado? La mujer pareció genuinamente sorprendida. «Los hemos liberado de los pecados del mundo, de la corrupción de la sociedad. Viven en pureza, en santidad». Mientras hablaba, Miguel empujó discretamente la estantería que Isabela había mencionado. Realmente había un pasaje estrecho, casi un agujero en la pared, que parecía dar a un túnel. «Isabela», susurró, «cuando diga corre, corres por este agujero y no paras hasta que estés segura, ¿entendido?». Ella asintió, las lágrimas cayendo por su rostro. «No te la llevarás», dijo uno de los hombres, avanzando con la jeringa. «Ella nos pertenece ahora». «¡Corre!», Miguel gritó, empujando a Isabela hacia el pasaje. Ella vaciló por un segundo, mirando hacia atrás, pero luego desapareció en el túnel. Miguel se volvió para enfrentarse a los 3, sabiendo que probablemente no saldría vivo de allí, pero su hija estaba libre, y eso era todo lo que importaba. El primer hombre se lanzó sobre él, intentando aplicar la jeringa, pero Miguel logró esquivarlo y le asestó un puñetazo en la cara. El hombre tropezó hacia atrás, golpeándose la cabeza contra una estantería. Escena: un sótano oscuro. El segundo hombre fue más cauteloso, rodeando a Miguel como un depredador. La mujer observaba, como si estuviera viendo un espectáculo. «No lo entiendes», dijo ella con calma. «Somos una familia sagrada. Tus hijas son nuestras hijas, las amamos, las cuidamos, las protegemos». «¿Protegen?», gruñó. «Las mantienen encerradas en la oscuridad». «Las mantenemos seguras, lejos de la violencia, de la corrupción, de la maldad del mundo exterior».
La mujer se acercó y Miguel pudo ver que realmente creía lo que decía. Tú no puedes ofrecerle eso. La perdiste una vez, la volverás a perder. Las palabras golpearon a Miguel como un puñetazo en el estómago. Una parte de él sabía que ella tenía razón. Había fallado como padre, había perdido a Isabela, había perdido a Elena. Pero otra parte de él, la parte que había pasado 9 años culpándose, odiándose, destruyéndose, finalmente había encontrado un propósito de nuevo. Quizás no soy el padre perfecto, dijo, avanzando hacia la mujer. Quizás fallé antes, pero ella es mi hija y la protegeré de ustedes. El segundo hombre aprovechó la distracción para atacarlo por la espalda, pero Miguel escuchó sus pasos y se giró a tiempo. Lucharon, rodando por el suelo del sótano, pateando las fotografías en las paredes. Miguel logró agarrar una herramienta antigua, una llave inglesa oxidada, y la usó para defenderse. El hombre cayó, gimiendo. Miguel se levantó jadeando y vio que la mujer había desaparecido. Probablemente había ido tras Isabela. Corrió hacia el pasaje, apretándose por el estrecho agujero. El túnel era angosto, apenas cabían sus hombros, y el olor a tierra húmeda y moho era sofocante. Pero continuó, arrastrándose en la oscuridad, guiado solo por la esperanza de encontrar a su hija. El túnel terminaba en una abertura cubierta por tablas podridas. Miguel las rompió a patadas y emergió en un patio desconocido. Era de noche y la luna llena iluminaba el jardín abandonado donde se encontraba. Escuchó voces provenientes de la calle, Isabela gritando por ayuda y otras voces intentando calmarla. ¡Papá! Isabela corrió hacia él, lanzándose a sus brazos de nuevo. Señor Torres, dijo uno de los policías, estamos rodeando la propiedad. ¿Cuántas personas había en el sótano? 3, 2 hombres y una mujer. Creo que lastimé a los hombres, pero la mujer escapó. Miguel abrazó a Isabela más fuerte. Dijeron que hay otras niñas, en un lugar en la montaña. El policía asintió, diciendo algo por la radio. Se acercaban sirenas, y Miguel pudo ver luces parpadeando al final de la calle. Papá, susurró Isabela, quiero ir a casa. Miguel la miró, viendo ya no a la niña de 7 años que había perdido, sino a la adolescente valiente que había sobrevivido a lo impensable. Vamos, princesa, vamos a casa. Pero cuando miró la casa donde había vivido con Elena e Isabela, donde había pasado 9 años lamentándose y culpándose, supo que ya no era un hogar para ellos. Hogar era donde estaban juntos, donde quiera que fuera. De hecho, dijo, ¿qué tal si buscamos un lugar nuevo, un lugar que sea nuestro? Isabela sonrió por primera vez desde que él la encontró, y Miguel vio en esa sonrisa a la niña que ella todavía era, a pesar de todo lo que había pasado. En los meses siguientes, mientras la policía investigaba la secta y buscaba a otras niñas desaparecidas, Miguel e Isabela comenzaron a construir una nueva vida juntos. Ella hizo terapia, él hizo terapia, y lentamente comenzaron a sanar. Miguel nunca supo si Elena habría vuelto si hubiera sabido que Isabela estaba viva. A veces, durante las largas noches cuando Isabela se despertaba gritando por las pesadillas, se preguntaba si su exesposa estaba en algún lugar sintiendo que algo había cambiado, que su hija finalmente había vuelto a casa. Si llegaste hasta aquí en esta historia, te pido que consideres suscribirte a nuestro canal para continuar recibiendo relatos conmovedores e historias que exploran la complejidad de la naturaleza humana y la fuerza del amor familiar. La nueva casa que Miguel e Isabela eligieron estaba en un pueblo pequeño, lejos de todo lo que les recordaba el pasado. Tenía un jardín grande donde Isabela podía plantar flores y un patio cerrado donde se sentía segura para jugar. Miguel aprendió a cocinar platos que ella le gustaban, y Isabela lentamente comenzó a confiar en el mundo de nuevo. Pero algunas noches, cuando el viento soplaba fuerte y hacía que los árboles se balancearan, Miguel todavía se despertaba en paz. A veces, cuando Isabela estaba en la escuela y Miguel estaba solo en la nueva casa, se encontraba pensando en lo que podría haber pasado si él no hubiera sido tan persistente, si no hubiera saltado la cerca esa tarde, si no hubiera bajado las escaleras del sótano.
Pero entonces escuchaba la llave girando en la cerradura y los pasos de su hija en el pasillo, y todos los qué pasaría si desaparecían. Isabela creció, se graduó de la escuela secundaria, eligió una universidad no muy lejos de casa. Se convirtió en trabajadora social, trabajando con niños que habían pasado por traumas similares al suyo. Miguel se enorgullecía de ella todos los días, pero también se preocupaba. Sabía que ella cargaba cicatrices que nunca desaparecerían completamente. «Papá», dijo ella una tarde, al volver de la universidad con el título en la mano, «quiero que sepas que me salvaste, no solo aquel día en el sótano, sino todos los días desde entonces». Miguel la abrazó, sintiendo lágrimas en los ojos. «Tú también me salvaste, princesa. Me diste una razón para seguir viviendo». Y era verdad. En los años más difíciles, cuando Isabela se despertaba gritando y él no sabía cómo consolarla, cuando ella se negaba a salir de casa durante semanas, cuando lo miraba con unos ojos que parecían demasiado viejos para su rostro, Miguel había encontrado fuerzas que no sabía que tenía. El amor de padre, descubrió, era más fuerte que cualquier trauma, más duradero que cualquier dolor. Ahora, mientras observaba a Isabela preparar la cena en la cocina de la nueva casa, Miguel sabía que lo habían logrado. No solo habían sobrevivido, se habían curado. Habían encontrado la felicidad de nuevo, incluso después de tanto sufrimiento. La cicatriz en la barbilla de Isabela seguía allí, recuerdo físico de los años perdidos, pero ella sonreía ahora, reía, soñaba con el futuro. Y Miguel, que había pasado 9 años viviendo en el pasado, finalmente podía mirar hacia adelante. El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era la doctora Ramírez, que aún mantenía contacto con ellos. «Miguel», dijo ella, «hemos encontrado a otras 3 niñas, en una propiedad en la montaña, exactamente como Isabela había descrito. Todas vivas, todas a salvo ahora». Miguel cerró los ojos, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque más familias serían reunidas, tristeza porque había tardado tanto tiempo. «Gracias», dijo él, «gracias por no haberse rendido». «Gracias por haber tenido el valor de saltar esa verja», respondió ella. Después de colgar el teléfono, Miguel se unió a Isabela en la cocina. Ella estaba preparando su plato favorito, el mismo que hacía su madre cuando él era niño. Había aprendido la receta buscando en internet, decidida a cuidarlo de la misma manera que él la había cuidado a ella. «¿Más niñas encontradas?», preguntó ella, sin mirarlo. «3», respondió Miguel, «todas vivas». Isabela asintió, continuando removiendo la comida en la estufa. «Me alegro», dijo simplemente. Y Miguel sabía que hablaba en serio. A pesar de todo lo que había pasado, a pesar de 9 años de cautiverio, Isabela todavía se preocupaba por otras niñas perdidas. Todavía tenía compasión, todavía tenía esperanza. Quizás eso era lo que más lo enorgullecía de ella, no el hecho de haber sobrevivido, sino el hecho de haber mantenido su humanidad intacta. Cenaron juntos, como hacían todas las noches, hablando del día, de los planes para el fin de semana, de cosas normales que la gente normal conversa. Y por unos momentos, Miguel logró olvidar que no eran una familia normal, que habían pasado por cosas que la mayoría de la gente nunca pasaría. Después de la cena, Isabela se retiró a estudiar y Miguel salió al jardín. Las rosas que habían plantado en el primer año en la nueva casa estaban floreciendo, perfumando el aire de la noche. Él se acordó de las rosas que Elena había plantado en la casa antigua, que siguieron floreciendo incluso después de que ella se fue. Quizás eso era lo que la vida era, plantar flores sabiendo que puedes no estar allí para verlas florecer completamente, plantándolas de todas formas, porque la esperanza es más fuerte que el miedo. Miguel miró a la ventana iluminada de la habitación de Isabela, donde ella estaba inclinada sobre los libros, construyendo su futuro. Ella le devolvió el gesto, y en ese simple gesto, en ese momento de conexión entre padre e hija, supo que todo había valido la pena.
Todo, el sufrimiento, la búsqueda, los años perdidos, el dolor, todo había valido la pena para llegar hasta allí, para tener a su hija de vuelta, para tener una segunda oportunidad de ser el padre que ella merecía. Y mientras caminaba de vuelta a casa, Miguel hizo una promesa silenciosa. Nunca más perdería ni un solo momento con Isabela. Nunca más dejaría que el miedo o la culpa lo paralizaran. Había aprendido que el amor es más fuerte que cualquier oscuridad y que vale la pena luchar por él sin importar cuánto tiempo tarde. La luz de la habitación de Isabela siguió encendida hasta tarde en la noche, y Miguel se quedó dormido sabiendo que su hija estaba segura, que estaba en casa, que habían encontrado el camino el uno hacia el otro de nuevo. Y por más que el futuro fuera incierto, por más que todavía eran cicatrices que curar y miedos que superar, una cosa era cierta: estaban juntos, y juntos podían enfrentarlo todo.